Buenas tardes hermanos, qué gusto verles. Qué poquitos somos esta mañana o esta tarde, ¿verdad? Nada más los de este lado, los de acá pues no vinieron, los espirituales de este lado y los que no, pues bueno. Y Rafa, pues un saludo a Rafa y esperamos que se esté recuperando. No sé si nos esté viendo, pero escuchando, pienso que sí, ¿verdad? Por lo menos. Bien, pues vamos a continuar. Hace una semana o dos empezamos un estudio nuevo basado en la vida de Salomón. Eh, Aclarar primeramente que no es tanto enfocarnos necesariamente en la vida de Salomón como un gran ejemplo, que sí habrá cosas buenas. Creo que más bien es ver lo que Dios hizo en la vida de este hombre y sobre todo el material que nos deja de estudio, ¿no? Como los proverbios, Eclesiastés y todo eso, que es muy interesante, que ya estaremos viendo más adelante. Pero bueno, hoy vamos a ver el encuentro, ese primer encuentro que tuvo Salomón con Dios, que es como un parteaguas muy importante, ¿verdad? Tanto para la vida de él y creo que para nosotros puede ser también de gran enseñanza. Entonces, voy a empezar viendo algunas cosas generales en cuanto a la vida de Salomón, que algunas creo que ya se han comentado, otras, bueno, las iremos a ver, pero algo muy breve. Luego vamos a ver ya el encuentro de Salomón con Dios, viéndolo ahí en la escritura. Y luego vamos a ir tratando de entender y aplicar eso de Salomón hacia lo que es el Nuevo Testamento, para nosotros como iglesia, ¿no? Y luego yendo un poquito más hacia lo devocional, cómo nos puede eso beneficiar a nosotros o enseñar en nuestra vida diaria, ¿no? Ese va a ser el tema. Entonces, empezando algunos datos generales de Salomón, pues ya comentamos, en hebreo Salomón pues sería Shlomo, o Shlomo, algo así, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia. Hijo de David y Betsabé, también ya habíamos visto eso, y fue el tercer rey que hubo en Israel. Acuérdense que fue Saúl, David y luego Salomón. Y más o menos su reino fue entre el año 970 al 931 aproximadamente antes de Cristo. Su reinado, digamos, su acceso al trono, aunque él no fue el hijo mayor de David, pues sí como que fue elegido por David su padre para que lo sucediera en el trono. También como que era plan de Dios que fuera Salomón el que sucediera a David. También estaba involucrada su madre, Betsabé, y hasta el profeta Natán. Bueno, y luego Adonías, uno de los hijos de David, pues disputó ahí el reino y pues le fue muy mal. La duración de ese reinado fue de unos 40 años y las características del gobierno de Salomón, pues ya se había comentado, un tiempo de mucha paz, mucha prosperidad. Él heredó ya el reino ya más consolidado por su padre David y luego él hizo pues, alianzas diplomáticas, estratégicas de negocios, ¿verdad? Como no sé, un tratado de libre comercio, no sé, algo así. En aquel tiempo, ¿verdad? Para comerciar, perdón. Fue un tiempo de mucha riqueza. Él hizo tratados con Tiro, Egipto, y recibía tributos inclusive de otros pueblos, ¿no? Hoy serían como aranceles, no sé, algo así. Impuestos, ¿verdad? Bueno, fue un gran constructor. Él, pues, bajo su reinado se construyó el primer templo, que fue muy importante. Estaba ubicado en el monte Moriah y se construyó con cedros de Líbano, bronce, oro, piedras preciosas, etcétera. Más o menos 7 años tardaban en construir ese templo y fue un centro de adoración muy importante. Ahí se encontraba el Arca de la Alianza. Y bueno, pues Salomón fue legendario por su sabiduría, famoso por eso, ¿verdad? Por eso pasa, creo que, a la historia. Y de las obras, digamos, literarias que tenemos atribuidas a Salomón, obviamente, pues por el Espíritu Santo, ¿no? Tenemos los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y algunos salmos. Muy, muy importante. Bueno, luego vino una época de decadencia y de pecado en la vida de Salomón, que ya también se ha comentado. Él tuvo muchas mujeres, dice la Biblia que tuvo pues 1000, ¿verdad? 700 mujeres o esposas y 300 concubinas. Imagínense, con toda su sabiduría, pues tuvo esas mujeres y muchas eran extranjeras,
que trajeran mucho de sus costumbres paganas hacia Israel. Salomón como que lo permitió y eso pues ya a Dios no le agradó. Entonces imagínate, con 1000 mujeres, no calculó 1000 suegras, ¿verdad? Pues ahí le falló la sabiduría, pero bueno. En otras religiones, digamos, ¿cómo ven a Salomón? Pues en el judaísmo es una figura prominente también por haber construido el templo, por su mucha sabiduría, aunque siempre también se critica pues su desvío a la idolatría, ¿no? En el cristianismo es igual, para nosotros es un ejemplo de sabiduría, pero también se menciona como un alerta, porque por más sabios que creemos que somos, podemos también caer, ¿verdad? Entonces, aguas. Y bueno, hasta en el Islam es conocido como Sulaimán, un profeta y rey, y se le atribuían algunas, no sé, dones milagrosos, como comunicarse con animales, poder sobre los vientos, cosas así, que pues la Biblia no nos habla de eso, pero es interesante. Y hay también una rama, no sé cómo llamarle, del esoterismo y de la cábala y esas cosas que también mencionan mucho a Salomón, ¿verdad? Y salen muchas historias ahí en internet y no sé, pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque la Biblia no nos habla de eso. Pero bueno, en cuanto a su muerte, pues ya sabemos que él estuvo en el reino 40 años, después de eso pues ya murió. Su hijo Roboam fue el que sucedió a Salomón en el reinado, y en ese tiempo pues el reino fue dividido. Israel ya se dividió en el reino del norte, el reino del sur, y bueno, pues eso ya había sido profetizado también por Dios y así sucedió. Bueno, eso en forma general. Ahora sí, les voy a pedir, por favor, que busquen ahí en su Biblia, primero de Reyes, capítulo 3. Ahí está el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana o esta tarde. Primero de Reyes, capítulo 3, del 3 al 15. Y vamos a ver muchos pasajes más, así es que le voy a pedir que pues al ratito ahí deje un dedito ahí en Primera de Reyes 3, porque vamos a ver otros pasajes, o deje algo ahí, no sé, un zapato o algo para que no se le pierda Primera de Reyes, porque vamos a ver otros pasajes. Bueno, lo voy a leer y al terminar ya vemos algunas cosas interesantes para resaltar aquí. Dice entonces, Primera de Reyes 3, ¿lo tienen? Sí. Del 3 al 15, dice: mas Salomón amó a Jehová. Miren, ahí ya empieza algo interesante, ¿verdad? Ahorita lo comentamos, pero desde que empieza dice: Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, o 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Noten aquí el versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria,
de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se postró delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Bien, pues esa es la historia que vamos a estar revisando esta mañana, y vamos a comentar algo. Por ejemplo, ¿dónde fue este encuentro de Salomón con el Señor? Pues fue en un lugar que se llama Gabaón. En ese lugar era uno de los lugares altos, el principal, donde se ofrecían sacrificios y holocaustos. Parece que ahí estaba el tabernáculo de Moisés. Todavía no existía el templo, porque apenas Moisés lo iba a construir, pero ahí estaba de Salomón, ¿verdad? ¿Yo qué dije? No, todos oyeron mal, yo dije Salomón. Perdón, dije exactamente. Pero ahí estaba el tabernáculo de Moisés. Ahora sí dije bien, ¿verdad? Entonces, bueno, y dice que Salomón ofrecía ahí sacrificios. Pero fíjense, a veces leemos la escritura así nada más y pasamos de corridito y no analizamos tanto las cosas. Me llama la atención que dice que Salomón ofrecía ahí 1000 holocaustos. Y dice uno, wow, o sea, 1000 holocaustos. Si te pones a pensar un poquito, dice nada más para juntar 1000 animales y tenerlos ahí listos para ser sacrificados, pues eso ya te ocupa un buen espacio y un buen número de personas. Había que seleccionarlos, había que degollarlos, había que despellejarlos, separarlos en piezas, asar una parte y otra parte no. O sea, imagínate 1000. O sea, wow, eso era algo tremendo, ¿no? Entonces eso habla de esa devoción que ya sentía Salomón por acercarse a Dios, por agradarlo, etc. Entonces le aparece en ese Gabaón, le aparece Dios en sueños y le habla, y interesante, le dice, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Te imaginas esa pregunta que Dios nos hiciera a nosotros? Oye, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pediría usted, hermano? ¿Qué pediría yo? Seguramente ahora decimos, no, yo pediría igual que Salomón, la sabiduría, ¿verdad? Y eso decimos ahora, pero la verdad, híjole, creo que pocos pediríamos algo así, ¿no? Pero es muy interesante porque no le está hablando el genio de la lámpara, ni es la hada madrina, es Dios, el creador, el todopoderoso, que le dice, ¿qué quieres? Yo te lo doy. O sea, como una carta abierta, ¿verdad? Pues qué impresionante, ¿no? Y siendo Salomón muy joven, eso es muy resaltable en esta parte. Es uno de los momentos más sorprendentes en la Biblia, que Dios le da esa carta abierta para pedir algo a una persona tan joven que va a tomar el reino. Yo en lo personal creo, no tenemos que pensarlo todos así, pero que Dios ya estaba poniendo algo en el corazón de Salomón y le hace pedir eso, ¿verdad? Yo creo. Sin embargo, bueno, no dice así la escritura, pero así lo imagino yo. Y bueno, la petición, ¿cuál es? Salomón pide sabiduría. Pide sabiduría. Él sabe y reconoce que es un joven inexperto, que el pueblo de Israel es grande, numeroso, difícil de gobernar. Ya había estado en el desierto, ya habían visto que eran rebeldes, ¿verdad? Los israelitas. Y pues él no pide riquezas, no pide poder. En lugar de eso, ¿qué es lo que pide? Dice ahí en el versículo 9 de Primero de Reyes 3. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Qué petición tan interesante, tan importante. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Ya lo vimos ahí. A Dios le agrada esa respuesta de Salomón. ¿Y qué es lo que Dios le da? Le concede 3 cosas, principalmente ahí que leemos. Primeramente, le da la sabiduría que le está pidiendo. En el versículo 12 dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. O sea, en ese momento ya Dios le da la sabiduría. Lo he hecho conforme a tus palabras. Te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú.
En ese momento ya, Salomón tiene la sabiduría, Dios se la entregó. Pero aparte le da lo que no pidió. Le dio, ¿qué más? Riquezas, exactamente, fama, honor, prosperidad, etcétera, porque eso no fue lo que pidió, pero Dios se lo concedió. Y aparte le da otra cosa, aunque un poquito condicionada, en el versículo 14 dice: si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como estuvo David tu padre, yo alargaré tus días, ¿verdad? Eso también era algo un poquito condicionado. A final de cuentas, pues ya no anduvo tan bien Salomón, y a lo mejor no vivió tanto como pudo haber vivido, no sé. Pero bien, después del sueño, Salomón pues despierta y va otra vez a Jerusalén y se presenta ante el arca del pacto y todavía ofrece más sacrificios, ¿verdad? Imagínate lo importante que es eso, y cómo Salomón empieza, digamos, una nueva etapa en su vida, y otra vez va a ofrecer sacrificios, etcétera. Tiene un significado muy importante este encuentro, este episodio, porque marca el inicio, digamos, de un reinado, bendecido por Dios con sabiduría. Dios personalmente bendice ese reinado. Nos muestra también que Dios escucha atentamente y se agrada de aquellas oraciones humildes, sinceras, delante de Él. También establece a Salomón como ese rey más sabio, que no ha habido otro así como él, otro rey, y pues nos da un modelo también a nosotros de orar de manera humilde, sencilla, y vamos a ver un poquito más de eso, un poquito más adelante. Entonces, es un diálogo directo con Dios. Salomón elige la humildad, deseando servir a Dios y a su pueblo, que eso es muy importante, y Dios le da riquezas, fama, etc. Bien, como comentaba hace un momentito, cuando Dios le contesta a Salomón, dice: te he dado sabiduría. En ese momento ya la tiene. Y si seguimos viendo ahí en el capítulo 3 de Primero de Reyes, vamos a ver que leímos hasta el 15. Del 16 en adelante aparece la primera muestra de sabiduría de Salomón. Lo voy a comentar muy rápido porque es muy interesante, porque está ahí inmediato, ¿no? Es un caso muy conocido, no lo voy a leer ahorita para ahorrar un poquito de tiempo, pero ustedes lo conocen o lo pueden leer en casa. Se los platico rápido. Eran dos mujeres, dice, rameras, ¿verdad? O prostitutas, vivían juntas, las dos habían dado a luz, cada una tenía su bebecito, y una de ellas en la noche, quizá, no sé, se dio la vuelta en la cama o algo y aplastó a su bebé y lo mató. Ella se da cuenta y dice: pues le quita el bebé que estaba vivo a la otra y le pone el que estaba muerto. Cuando despiertan, la mamá inocente ve al bebé muerto y dice: este no es mi hijo. Y la otra dice: no, sí es, no, que sí, que no. Total, empieza ahí y pues imagínense la escena, yo no quisiera estar ahí, dos mamás peleando por su hijo, uno muerto y otro vivo. Pues van a ver a Salomón. Y Salomón, ahí viene su primera gran muestra de sabiduría que Dios le da. Salomón no tenía evidencias, no tenía testigos, y dice: ok, tráiganme una espada y vamos a partir a la mitad, y le damos la mitad a esta y la mitad a la otra. Y pues obviamente la mamá original dice: no lo partas, dáselo a ella. Y Salomón da su veredicto, dice: ella es la mamá, porque ella está salvando la vida de su hijo. Entonces, aunque nos parece algo muy sencillo, uno dice: pues sí, qué fácil, ¿verdad? Esto es muy sencilla la solución. Pero hermano, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en ese caso, verdad? O sea, pártanlo. Difícil, ¿no? Pero en una cosa tan sencilla y una solución aparentemente tan simple, pues se muestra la sabiduría. Y creo que en muchas cosas así es Dios, cómo trabaja en nuestras vidas, con cosas muy simples y sencillas, muestra su sabiduría. Y eso es interesante. Bueno, siguiendo un poquito entonces con lo que vamos a comentar hoy, vamos ahora a pasar a cómo relacionamos este asunto de Salomón, de su vida y todo eso con el Nuevo Testamento. Vamos a una aplicación, digamos, un poco más doctrinal, más para la iglesia, y vamos a ver eso entonces. Esa sabiduría que Dios le dio a Salomón, muy impresionante, apunta hacia algo mucho más importante en el Nuevo Testamento.
más bien hacia alguien mucho más importante en el Nuevo Testamento. Y ese tiene que ser, ¿quién, hermanos? Así es, Jesucristo. Salomón pidió sabiduría y le fue concedida por Dios, pero Jesús es la sabiduría. Él es la sabiduría. Ahí está la diferencia tan grande. En el Nuevo Testamento, Jesús no solamente tiene la sabiduría, sino que es la sabiduría encarnada. O sea, se hizo hombre, la sabiduría está ahí. Busquen ahí, por favor, primera a los Corintios 1:30. No pierdan primero de Reyes, porque vamos a estar viendo ahí. Pero primera de Corintios 1:30. ¿Ya lo tienen? Dice ahí: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo es Cristo para nosotros. Qué interesante, por Él estamos en Él. Y Dios le ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo vemos ahí claro en el Nuevo Testamento. Entonces, Salomón recibió sabiduría como regalo personal de Dios, pero Jesús es el regalo de sabiduría para los creyentes en el Nuevo Testamento. Para los creyentes como nosotros tenemos ese regalo de Dios en Cristo Jesús, que es la sabiduría. Otra cosa, en el Nuevo Testamento la sabiduría se eleva a un nivel más espiritual, más eterno, más que lo que hizo Salomón. Suponemos que la sabiduría que recibió Salomón en sus días, pues él aplicaba a cuestiones de su gobierno, aplicar justicia en las relaciones humanas, como vimos el caso de las mujeres que peleaban, riquezas, hacer negocios, enriquecer, todo eso le sirvió mucho, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento la sabiduría va aún más alto, a un nivel espiritual, hacia el reino de Dios. En Mateo 23:11, lo leo muy rápido, dice el Señor Jesucristo: el que quiera ser el mayor, será vuestro servidor. Entonces, la sabiduría es para servir a otros, para servir a Dios. Y muchas de las cosas que Jesucristo enseña en el Nuevo Testamento, como que desafían la lógica humana, como que uno dice, ay, esto está difícil, contrastando con lo que leemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesucristo dice que el que pierda su vida, la va a ganar. Y uno dice, ¿cómo? El que pierda su vida, la va a ganar. Y si leemos ahí en Mateo capítulo 10, versículo 39, Mateo 10:39, dice el Señor Jesucristo: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Como que no tiene una lógica humana, ¿verdad? Pero es lo que Jesucristo nos enseña. Ahora, esto nos apunta ¿hacia dónde, hermanos? ¿Creen ustedes que nos apunta eso de perder nuestra vida y ganarla? ¿Hasta qué, perdón? A la salvación. ¿Qué otra cosa? El nuevo nacimiento. ¿Quién dijo? Hacia la cruz. O sea, ya sabemos que si uno muere juntamente con Cristo en la cruz, dejando nuestras pasiones, deseos, ambiciones, y Cristo vive en nosotros, pues hemos ganado la vida en este mundo y la vida eterna también. Entonces yo creo que eso apunta hacia la cruz. Pero bueno, hay cosas más. Por ejemplo, otras cosas que la sabiduría que Cristo nos enseña es más alta, es por ejemplo que perdonar es más honroso que vengarse. El Antiguo Testamento enseñaba que, ojo por ojo, diente por diente. Te sacaron un ojo, pues tú sácale otro. Te tumbaron un diente, pues tú túmbale el diente, ¿verdad? Eso es lo que enseñaba en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo dice, ahora, por ejemplo, en Romanos 12:19, bueno, eso está escrito por Pablo en la carta a los Romanos, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Jesucristo dijo: si te dan una bofetada, pues tú pon la otra mejilla. Y eso como que, a la lógica humana no nos agrada, ¿verdad? Como que suena contradictorio, pero es una sabiduría todavía mayor. Otra cosa es
amar a los enemigos es más sabio que odiarlos. Y caray, en el Antiguo Testamento pues era diferente, ¿verdad? Oye, odia a tu enemigo, no te juntes con esos, y los gentiles por allá y nosotros por acá, y si llegamos a ese pueblo vas a matar a los hombres, las mujeres, los niños, los animales, y todos, y ay, era duro, ¿no? Así era, pero ahora Jesucristo dice, por ejemplo en Lucas 6:27, Lucas 6:27 dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ah, caray, esa sabiduría es otro nivel, más alto todavía que lo que pudo haber enseñado Salomón. Otra cosa, Jesús se compara directamente con Salomón, quedando obviamente en un nivel mucho más alto que el mismo Salomón. Por ejemplo, en Mateo 12:42, aquí el Señor Jesucristo cita precisamente a Salomón y dice así: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Tremendo, porque ¿quién estaba escuchando ahí? Los fariseos, los escribas, exactamente. Y Jesucristo dice, mira, la reina del sur vino de tan lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay más que Salomón, y ustedes no me quieren escuchar y no quieren creer en mí y guían al pueblo hacia un lugar equivocado. Terrible, ¿no? Pues así es la sabiduría de Jesucristo. Otra cosa, Jesús se compara, bueno, ya hablamos de eso, más bien significa que todo lo que hizo Salomón, incluyendo su sabiduría, su gloria, el templo, etcétera, era solamente una sombra de lo que Jesucristo haría en un nivel superior cuando él vino, todavía más alto. Jesús enseña que la verdadera sabiduría es poner en práctica la palabra, porque no basta solamente oír y entender, hay que poner en práctica. Jesucristo dice en Mateo 7:24, ya que andamos por ahí en Mateo, dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca, hermanos? Jesucristo es la roca. Entonces, el que escucha y hace, entonces es un hombre sabio, según dice Jesucristo. Entonces, en el Nuevo Testamento, la sabiduría no solamente es saber cosas buenas, es vivir como un discípulo de Jesucristo en dependencia y fe, dependiendo de Él, en fe, dejando que Él viva su vida a través de nosotros. En el Nuevo Testamento, el libro, más bien la carta de Santiago, tiene mucha conexión, digamos, con el libro de Proverbios, porque hablan mucho de sabiduría. Entonces vamos a ver varios pasajes a continuación en el libro o la carta a Santiago. En esa carta leemos, por ejemplo, en el capítulo 3, que habla de dos sabidurías, ¿se acuerdan? En el capítulo 3 de Santiago habla en el versículo 17, dice, la sabiduría que es de lo alto, o sea, que viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y ahí mismo, un poquito más arriba, en el 15, habla de otra sabiduría. ¿Cómo dice ahí, hermanos? No, en el 15, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Exactamente, o sea, hay un contraste, porque hay sabiduría que viene del cielo y hay sabiduría que viene pues, del mundo, ¿verdad? Entonces, la sabiduría no solamente saber, bueno, hay que vivir en eso, pero hay dos tipos de sabidurías y muestra, hermanos, que no toda inteligencia o lógica es verdaderamente sabiduría, solamente la que viene de Dios es la que produce vida, paz y justicia. Entonces, la sabiduría
que Jesucristo nos deja en el Nuevo Testamento es mucho mayor que lo que nos muestra Salomón. El Espíritu Santo aquí pues juega un papel muy importante en el Nuevo Testamento para los creyentes, porque es el Espíritu Santo el medio por el cual Dios nos puede transmitir esa sabiduría, nos puede enseñar. Recordemos lo que dice Jesucristo en Juan 14, 26. Juan 14, 26. Les doy unos segundos para que si lo quieren buscar, si no yo aquí lo voy a citar. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿quién nos enseña todas las cosas en el Nuevo Testamento, en la iglesia? Es el Espíritu Santo, exactamente. En 1 Corintios 2:16 dice: nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Interesante. Y otra vez citando el libro de Santiago, la carta, perdón, de Santiago, en el 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, ahí está la sabiduría también disponible para nosotros en el tiempo de la iglesia. La sabiduría que Salomón pidió una vez, ahora está disponible en forma permanente y personal para los creyentes en Cristo Jesús. Ahora, una cosa que quisiera apuntar aquí, pues si pedimos sabiduría, Dios nos da más sabiduría, ¿verdad? Creo que nos la puede dar si pedimos con fe. Pero acuérdense que tenemos que vivir en esa sabiduría, en ese conocimiento que Dios nos da. Me acuerdo lo que decía en una película, El Hombre Araña, ¿no? El que tiene mucho, ¿cómo decía? Mucho poder, una gran responsabilidad. Entonces así también, tú le pides sabiduría a Dios. Ese sí lo trae de memoria, Es el versículo del hombre. Bueno, entonces le pedimos a Dios sabiduría, nos da sabiduría, pero también nos demanda más por el conocimiento. Entonces, está bien pedirla, pero vamos a estar dispuestos a vivir en ese conocimiento que Dios nos da. Entonces, para concluir esta parte, en cuanto a la fuente de sabiduría, para Salomón fue un regalo que Dios le dio en sueños. En el caso de Jesucristo, Él es la sabiduría, haciendo ese contraste. La obra principal, digamos, que dejó Salomón fue la construcción del templo, primer templo físico. Sin embargo, Jesucristo fundó un templo espiritual más grande, universal, que puede ser la iglesia. Inclusive cada creyente es un templo, porque ahí habita el Espíritu Santo. Eso es diferente. En cuanto a la gloria de Salomón, pues él tuvo riquezas, poder humano, etcétera, pero la gloria de Cristo es eterna, es celestial. En el final de su vida, pues Salomón se desvió por mujeres extranjeras. Sin embargo, Jesús fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz, dice el Nuevo Testamento. Y el legado que dejó a Salomón, pues entre otras cosas, un reino dividido. Ya fue con su hijo, pero se dividió el reino. Sin embargo, Jesucristo deja un reino eterno, unido para siempre. Diferencias, ¿no? Muy bien, ahora vamos a apuntar un poquito más hacia lo devocional. Vamos a ver cómo esto que estamos leyendo y aprendiendo de Salomón nos puede enseñar a nosotros ya en lo personal como cristianos, como parte de la iglesia. Ese primer encuentro, pues, se destaca por esa pregunta o esa oferta que Dios le hace: pide lo que quieras que yo te dé. Y entonces tiene enseñanzas profundas para nosotros en este día como cristianos. Y lo primero que vemos aquí, hermanos, es que Dios se agrada de corazones humildes. No perfectos, porque no somos perfectos, pero sí humildes. Y eso a Dios le agrada. Salomón acababa de ser nombrado rey, era muy joven, muy inexperto, consciente de su limitación y de lo que representaba el cargo que Dios le estaba entregando. Entonces no se presenta delante de Dios con arrogancia, sino con un corazón humilde. En 1 Reyes 3:7 dice: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir.
Y eso, pues él está reconociendo su necesidad de Dios. La pregunta aquí es, ¿cuánto nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de Dios todos los días? Muchas veces tomamos decisiones porque parecen sencillas, parecen muy simples, y ándale, luego metemos la pata, ¿verdad? Pero sí necesitamos guía y dirección de Dios todos los días. Entonces, como cristianos tenemos que reconocer primeramente la necesidad que tenemos de Él todos los días, hasta para cosas simples. En Santiago 4:6, ¿se acuerdan que le dije que vamos a ver mucho de Santiago? Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, aquí vemos el ejemplo en la vida de Salomón, pidiendo con humildad, y Dios le extiende lo que pidió y mucho más, al infinito y más allá, ¿verdad? Ya que estábamos con las películas. Bueno, otra cosa, aprendiendo aquí del ejemplo de Salomón, él pide lo que realmente es importante o trascendente, y eso también podemos aprender. Dios le ofrece todo a Salomón, pero él no pide riquezas, ni poder, ni venganza. Él dice en el versículo 9, da a tu siervo un corazón entendido. Da a tu siervo un corazón entendido. ¿Qué podemos aprender aquí? Bueno, Dios no se molesta, no se ofende si le pedimos cosas materiales, porque necesitamos también cosas a veces materiales. Pero Dios se agrada cuando el verdadero creyente aprende a pedir cosas eternas, cosas que van más de acuerdo al plan de Dios. Por ejemplo, sabiduría, como pidió Salomón. Dios le gusta que pidamos sabiduría, que pidamos también por tener un buen carácter cristiano, un buen carácter que muestre a Cristo, discernimiento para entender lo bueno y lo malo, compasión, misericordia, esas cosas que Jesucristo tenía. Dios se agrada que pidamos de eso, cosas que realmente son importantes. Y luego, claro, Dios nos puede dar todavía más lo que no hemos pedido, como en el caso de Salomón, y Jesucristo lo dice claro. Si lo vemos ahí en Mateo capítulo 6:33, yo sé que lo conocen, pero se los voy a citar. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Fue lo que sucedió en la vida de Salomón, sí o no? Obviamente que sí, ¿verdad? Él pidió lo que a Dios le interesaba, lo que Dios está trabajando, y dijo, ok, te voy a dar eso, y aparte lo que no me has pedido. Y creo que también puede funcionar en nuestra vida. Bien, otra cosa interesante, Dios se complace en peticiones que no son egoístas, centradas en los demás, porque a veces, hermanos, tenemos la costumbre de estar orando, rogando y pidiendo por mis cosas, mis necesidades, mis ambiciones, mis deseos, pero no tomamos en cuenta que los demás también, como familia, como cuerpo, tienen necesidades, y podemos y debemos orar unos por otros, y a Dios le gusta que hagamos eso. Salomón no pidió solamente para él, sino para poder guiar y servir al pueblo que Dios le estaba encargando. Entonces, como cristianos, en nuestras oraciones debemos de buscar también el bien de otros, no solamente nuestro propio beneficio, y orar conforme al corazón de Dios. Eso podemos aprender. En Mateo 23:11 dice el Señor, otra vez cito el mismo versículo, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces tenemos que aprender a servir a otros también, incluso con nuestras oraciones personales, en lo secreto, oramos por otros. La sabiduría que agrada a Dios es para hacer justicia y discernir el bien y el mal. Dice ahí en el versículo 9 de 1 Reyes 3, dice Salomón, para discernir entre el bien y el mal. Y eso es importante porque el día de hoy, hermanos, vivimos en un mundo que está convulsionado, está confundido, y las modas y costumbres nos arrastran. Y allá vamos también, ¿verdad? Entonces debemos tener sabiduría para discernir entre el bien y el mal, y poder dar ejemplo a otros también, o por lo menos decir, mira, yo no voy para allá,
aunque todo el mundo va para allá, pues yo como cristiano me quedo aquí o voy para otro lado. No sigo la corriente simplemente porque el mundo dice, esto está de moda. Era pecado, pero ya no, ya lo autorizó la ley fulana. Vamos todos para allá. No, hay que discernir entre el bien y el mal. Y eso es también un motivo de oración a Dios. La sabiduría bíblica no es para parecer más sabios, sino para vivir con justicia, integridad, discernimiento moral y ser un ejemplo para otros. Los cristianos no vamos por allá, aunque el mundo diga es por allá, discernimos lo que es bueno y lo que es malo. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Salomón dijo, dame un corazón entendido. Entonces hay que tener entendimiento para poder discernir, o sea, dividir. Esto sí y esto no. Bien, otra cosa, Dios bendice más allá de lo que pedimos cuando pedimos bien. Y lo vimos en la vida de Salomón. Si sabemos pedir, Él puede darnos mucho más de lo que le pedimos. Voy a ver ahí, si quieren, ya que tienen su dedo ahí o un zapato, no sé qué dejaron, en 1 Reyes 3, versículo 11, 12 y 13. Dice así, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Qué interesante y qué hermoso esa parte, ¿no? Cuando nuestras prioridades están alineadas con el corazón de Dios, Él nos puede sorprender con bendiciones más allá de lo que pedimos. Pero hay que estar alineados con el corazón de Dios, ¿verdad? Así como Él lo ve, también nosotros podemos pedir. Claro, también podemos pedir por cosas materiales, necesidades, pero lo principal, las cosas que Dios ve y le interesan. En Efesios 3:20, y es muy bueno este versículo, hablando del tema, Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Qué interesante, ¿eh? En el Nuevo Testamento dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, si oramos de acuerdo al corazón de Dios, a como Cristo también nos lo enseña, podemos recibir eso y más allá de lo que hemos pedido. La verdadera sabiduría nos debe llevar a la obediencia, como comentábamos hace un rato, ¿no? Si Dios me da más sabiduría, pues tenemos que obedecer, porque de nada sirve tener sabiduría para tenerla guardada ahí y simplemente a lo mejor sentirnos muy inflados, ¿verdad? Porque tenemos más sabiduría que otros. Dice en el versículo 14, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, la sabiduría no es solamente tener conocimiento espiritual, es vivir en obediencia. Muchos saben qué hacer, pero si no lo hacen, es peligroso, ¿no? En Juan 14:15 dice el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir guardar mis mandamientos? Pues vivir los mandamientos, ¿no? No quiere decir que digas tú, que tengo los mandamientos, los voy a guardar. Es vivir los mandamientos, ¿verdad? Eso se entiende. Y en Santiago, otra vez, la carta de Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado.
Entonces, si sabemos hacer lo bueno porque Dios me dio sabiduría y me lo mostró y no lo hago, entonces se convierte en pecado. Entonces, qué bien que Dios me dé sabiduría, qué bien que tenga más conocimiento, pero hay que estar dispuestos a vivir con ese conocimiento. A veces alguien dirá, es que yo le pido a Dios más sabiduría, pero no me da más. A lo mejor Dios no te da más porque no estás viviendo conforme a lo que ya te dio. Entonces, conforme yo aplique y viva de acuerdo a lo que Dios me está mostrando, entonces Dios me puede dar más. ¿Sí me explico? Entonces, ya vamos a terminar. Este encuentro con Dios o un encuentro con Dios debe transformar nuestras vidas. Debe transformar nuestras vidas, así como pasó con Salomón. Después del sueño, Salomón adoró, ofreció sacrificios, celebró con su gente y su experiencia con Dios marcó un nuevo comienzo o digamos un nuevo inicio, no sé, en su reino, en su reinado. Entonces, nuestros momentos, hermanos, de nuestro encuentro con Dios, que pueden ser cuando estamos leyendo su palabra, cuando estamos en oración ahí en nuestro lugar, en lo oculto, en lo secreto, en nuestro lugar privado, ese debe ser un momento especial, hermanos, de adoración y debe de provocar acciones concretas y cambios en nuestra vida, como si fuera un nuevo inicio, un nuevo comienzo, cuando tenemos ese encuentro con Dios. En el caso de Salomón, pues fue un tipo de encuentro, ¿cómo le llaman? Onírico, o sea, en sueños. Pero en el caso de nosotros puede ser que a través de la lectura y de la oración o de un mensaje tal vez como este, Dios nos revela y nos muestra, nos da sabiduría. Tiene que ser un cambio, tiene que ser un inicio en nuestra vida o reinicio. Esa es la idea. Eso es lo que nos hace crecer como cristianos. Entonces, ya para terminar, en resumen, ¿qué podemos aprender de lo que acabamos de comentar, ya de manera más devocional como cristianos, en lo personal? Primero, humildad delante de Dios. Reconocer la necesidad que tenemos constantemente de Él. Número 2, pedir por cosas eternas, o sea, priorizar lo espiritual en nuestras oraciones. Número 3, servir a otros, que en nuestra oración vaya incluido mi deseo de servir también a otros, guiarlos, orientarlos, que Dios nos use para eso, que Dios nos dé discernimiento moral para poder aprender y distinguir lo bueno y lo malo en este mundo, para no ir con la corriente, digamos. Si pedimos bien, entender que Dios recompensa el corazón, nos puede dar más allá de lo que pedimos, si pedimos bien. Y obedecer, hermano, no solamente saber, tenemos que obedecer y vivir lo que aprendemos. Y por último, una adoración después de ese encuentro con Dios. Responder con acciones, con gratitud, con compromiso. Salomón rápido corrió otra vez y ofreció más sacrificios. Entonces también en nuestra vida debemos de agradecer a Dios y vivir lo que aprendemos. Bien, pues hasta aquí terminaré yo con esta parte del estudio de Salomón. Quisiera terminar con una oración, si me acompañan, y la próxima semana continuaremos con otra persona que nos traiga la enseñanza. Vamos a orar, hermanos, para terminar.